Hoy, 15 de agosto, nos encontramos toda la Dirección Nacional Operativa para dar continuidad al análisis del hermoso libro Un partido con paredes de cristal, escrito por el secretario general del Partido Comunista de Portugal, Álvaro Cunha. Hoy vamos a estar como exponente mi persona, Yaricula Pérez, secretaria nacional del movimiento Micaela Bastidas, y el camarada Jairo Santos, quien es el responsable del bloque Centro Occidental. En el marco de la construcción y consolidación de nuestro partido revolucionario, Movimiento Revolucionario Tupamaro, nos hemos dado la tarea como parte de nuestras líneas tácticas operativas, el proceso de la formación. En este sentido, hoy damos continuidad a lo que es el análisis del libro Un partido con paredes de cristal. Como es muy bien sabido por todos, este libro escrito por Álvaro Cunha, quien fuera el secretario general del Partido Comunista de Portugal entre 1991 y 1962. Dentro de esta continuidad, nosotros podemos mencionar que, bueno, este libro de Álvaro Cunha refleja la esencia de su organización, de este partido, con su trayectoria, con sus luchas revolucionarias, basados en la clase obrera, en la clase trabajadora. Asimismo, pues, el día de hoy vamos a dar continuidad con lo que es el partido, la clase y sus masas. Dentro de este título tenemos seis puntos a tratar, en el cual él expone sus experiencias con su militancia, con su clase trabajadora, todo este tipo de consolidación de los elementos para el bienestar común. Como punto número 1, titulado Un partido de la clase obrera de todos los trabajadores. Esto quiere decir, cuando Álvaro Cunha explicaba que la esencia del Partido Comunista de Portugal se basaba en la clase trabajadora, en las masas y, por supuesto, la clase. Dentro de ellos, cuando se crea este movimiento, intervienen dos aspectos trascendentales para ellos, y que era primeramente el desarrollo del movimiento por sus experiencias durante las muchas décadas de lucha, y donde la clase portuguesa se dio cuenta o tomó conciencia que el reformismo no era el camino que llevaba a la hegemonía de la clase trabajadora. Entonces vemos un aspecto principal ahí y fundamental, que es la conciencia de la clase obrera durante sus años de experiencia como partido. El segundo punto, también trascendental, es la victoria de la Revolución de Octubre, que esa se dio en 1917, en donde fue una experiencia y un ejemplo concreto. Es importante destacar que esta victoria de la Revolución de Octubre fue un ejemplo no solamente para el Partido Comunista de Portugal, sino también para todos estos partidos comunistas emergentes. Y por supuesto, el ejemplo que trajo como consecuencia a través de su lucha y a través de la victoria. También otro punto que se destaca aquí dentro de esta victoria y cómo ayudó a la consolidación del Partido de Portugal es la conciencia que tomaron. De hecho, que luego de esta victoria, los bolcheviques, ellos plantearon y apoyaron a partidos como el de Portugal, y a otros partidos comunistas a través de su ideología, su experiencia, y fueron un ejemplo, pues, ante el mundo entero, ante el mundo entero, para la consolidación de su lucha. Y pudieron demostrar que el capitalismo sí se puede derrotar. Si nosotros hacemos una comparación con nuestro partido revolucionario, pues sí, efectivamente, estamos claros y convencidos de que, primero, un mundo posible, un mundo mejor y nuevo es posible. Y segundo, que sí podemos derrotar al capitalismo. Y en base a eso es nuestro trabajo, nuestro accionar cotidiano.
Dentro de estos otros puntos que analizaba el compañero Álvaro Cunha, es el cómo se afirma la naturaleza de clase. Él lo explicaba muy bien en el libro. Y se aplica o se aplicaba de acuerdo a unos elementos. Primero, la conciencia crítica revolucionaria. No se puede apartar pues, de lo que es el planteamiento marxista-leninista. Esto es importante porque todo se basa y tiene su esencia en lo que es la conciencia, la ideología. Lo otro son los objetivos. Estos objetivos donde él plantea que deben estar ligados a la construcción del socialismo y el comunismo. Por supuesto, esto también nosotros haciendo un análisis con respecto a cuál es nuestro objetivo dentro de nuestra organización, pues la construcción del socialismo y vía hacia el socialismo. Dentro de estos otros elementos también él menciona la composición social, las estructuras orgánicas y por supuesto el trabajo de masa. Es importante también mencionar que de acuerdo al análisis y a la explicación que da Álvaro Cunha, nosotros, nuestra organización, no estamos alejados de la realidad, de lo que son las luchas de nosotros como partido revolucionario y otros partidos revolucionarios, por supuesto. Y que estos elementos que él toma en consideración, nosotros los aplicamos. Y a medida que va avanzando el tiempo, las distintas coyunturas, los análisis de coyuntura, nosotros fortalecemos todos estos elementos que utilizaba o que utilizó el Partido Comunista de Portugal para su concreción como partido revolucionario. Con respecto a la regla de oro, ¿a qué se refería Álvaro Cunha con respecto a la regla de oro? Bueno, es la mayor participación de la clase obrera en lo que tiene que ver con la dirección del partido. ¿Por qué? Porque se supone que nuestra clase obrera, porque hay otro detalle ahí también que tenemos que analizar. El libro acá se trata de la clase obrera, su partido y las masas. Pero como nosotros en Tupamaro, esto es una pregunta, un elemento para el debate, nosotros como Tupamaro partimos de esa misma premisa. El partido, sus clases, su masa, así lo conceptualizamos nosotros dentro de nuestra organización. Eso pudiera ser una pregunta para el debate. Sin embargo, aquí cuando ellos hablan de la regla de oro, hablan de la mayor participación de la clase obrera, donde se supone que la clase obrera tenía o tiene un mayor nivel de conciencia, es una clase obrera que no puede estar confundida, una clase obrera en que las decisiones tienen que ser en colectivo y las decisiones deben ser correctas, y que si se llegaran a tomar malas decisiones, bueno, en la política o como partido revolucionario pudieran ser muy bien sancionados o castigados. Ahí habría muchas consecuencias, bueno, y que afectarían el avance de la organización. Ya para ir finalizando, pienso desde mi punto de vista, este estudio del libro, Un partido con paredes de cristal, es hacia donde va nuestra organización, que de hecho lo planteaba el compañero Williams ahorita, y decía estudiar la organización, al desnudo de nuestra organización, en donde todo sea transparente, tanto nuestra militancia, nuestras bases, nuestra forma de ser, nuestras actitudes, cada uno de nuestro accionar. Y también el libro trae por supuesto, importantes aportes en el tema de la ideología, en el cual destaca como una doctrina sólida y que debemos ir reforzando nosotros como Partido Revolucionario. También dentro de este análisis se expresa la experiencia acumulada, las líneas de mando, el don de mando, todos estos elementos que nos permitirán a nosotros lograr nuestro objetivo, que es la construcción de un verdadero partido revolucionario. Para dar continuidad, compañero Jairo Santos. Corresponde a este libro
es Partido con Paredes de Cristal de Álvaro Cújar. Realmente allí nosotros nos enfocamos en el título número 2, el partido de las clases y sus masas. Bien es cierto que no, me toca el punto desde la vanguardia obrera y vanguardia del pueblo, recordando pues que Álvaro Cújar con el Partido Comunista Portugués se esforzó sobre la vanguardia desde el pueblo y la obra hacia el pueblo, sobre la clase obrera. El partido se convirtió en un defensor de la clase obrera y de los trabajadores, defensor más firme de los intereses y derechos de todas las clases y de las capas antimonopolistas. Recuerden que el proceso antimonopolista, de acuerdo a los partidos socialdemócratas que existían para la época. Esto significa que se enfocaron fuertemente y directamente en trabajar con o enfocarse directamente asumiendo o acompañando las luchas de nuestra clase obrera o clase trabajadora, porque era muy reprimido para la época y sucede todavía en la actualidad en ese momento, y el partido tomó eso como vanguardia política para ir asumiendo algunos espacios. Esto no significa que algunos compañeros integrantes del partido en ese proceso no tenían algunas desviaciones individuales para ese momento, y se demostraba o se registraba en su momento deficiencia, a veces muy grave. Esto respecta a la orientación misma del partido en la acción. Álvaro Cújar en su momento decía pues que en el proceso de la vanguardia debería ser una vanguardia de la lucha de la clase obrera para convertirse pues en la vanguardia del pueblo y acompañando al pueblo para ir asumiendo responsabilidades colectivas dentro del partido y creciendo, acompañando las luchas de la clase obrera, porque era en su momento lo que acompañaba ese proceso el pueblo o las masas. Para el 25 de abril de 1974 se llevó un proceso de transformación social, iniciando directamente desde el proceso revolucionario y viéndolo con una objetividad muy amplia. Ese proceso se fue involucrando varios miembros del partido PCP, Partido Comunista Portugués, ahí acompañando estas luchas. Y esas luchas, bueno, y acompañando en el proceso social. En estos procesos sociales derrotan lo que es la política viciada, incluso viciada dentro de lo interno del partido, dándole orientación, dándole formación, poniéndole el elemento del ejemplo, el ejemplo del acompañamiento, el ejemplo de vigilancia, seguimiento y control, el ejemplo de demostrar pues acompañando esa lucha obrera, donde era una lucha de clases, es una lucha de clases, y que sea el partido que tome la batuta directamente contra eso. También se generaron unas medidas que eran contra el gobierno en ese momento, que era el gobierno de derecha, donde se afectaba directamente a nuestro pueblo. Una lucha que realmente lo tomó el partido. Hubo varias señales positivas de acuerdo a ese avance o esa decisión que tomó el partido de acompañar a la clase obrera y tomarla como vanguardia para ir acompañando como vanguardia de la redundancia a nuestro pueblo. Una de las señales fue la lucha de partidos que bajó electoralmente un 20% el gobierno de derecha en ese entonces, que fue en 1984 y 1985. Se notó una gran debilidad de esa parte del acompañamiento que tenía el pueblo hacia el gobierno de derecha, y se fue sumando de diferentes partidos revolucionarios, en este caso también el Partido Comunista Portugués, donde se fueron sumando las masas a ser parte del partido, a ser parte de la vanguardia del pueblo sobre la lucha de la clase obrera. También reivindicaciones de las luchas sociales y políticas sobre la clase en ese momento, y reconocimiento del papel de vanguardia hacia el partido, principalmente el Partido Comunista Portugués. El otro punto es el partido nuevo tipo. Nosotros nos podemos preguntar, bueno, el partido nuevo tipo, lo comentaba anteriormente la compañera Yarkira. Para el siglo XIX, entre el siglo XIX y el siglo XX, existían partidos, pero eran partidos socialdemócratas. Actualmente lo vemos. Nosotros hemos visto y hemos criticado algunos partidos que se hacen llamar revolucionarios, pero tienen comportamiento socialdemócrata. En ese proceso, bueno, Lenin planteaba sobre la transformación de un partido que tiene que realmente morir. Todos son con comportamientos individuales o comportamientos socialdemócratas, y tiene que salir un nuevo tipo, lo planteaba Lenin.
En ese proceso, en Rusia, los bolcheviques tuvieron una gran primicia donde implementaron el Partido Comunista Ruso. Y ahí fue un gran ejemplo para muchos países. Esto también lo tomó el Partido Comunista Portugués, donde, bueno, tenía que ser un nuevo tipo de partido, con una nueva manera de pensar, de integrar, de acompañar al pueblo, donde tenga una influencia ideológica comunista, realmente comunista, y no se vayan hacia los intereses gubernamentales o de gobierno, que sigan los intereses o comportamientos pequeños burgués o socialdemócratas. Según Lenin, el partido de este nuevo tipo, para que se pueda contraponer o se contrapusiese a un nuevo tipo de partido, para que este de una manera u otra tenga una nueva cultura de acompañamiento hacia el pueblo y hacia a la clase obrera trabajadora. Es lo que estaba haciendo Álvaro Cunha. Habla y planteaba que debería ser una nueva forma de sobre el estudio y la formación de este nuevo tipo de partidos. Por ejemplo, muchas victorias que se sucedieron en muchos países en el proceso revolucionario y derrotando los partidos pequeños burgueses o socialdemócratas, sobre el ejemplo que acabo de colocar ahorita con el partido de Rusia. También hay un ejemplo sobre un todo homogéneo e inseparable. Es lo que hablaba la compañera de Alquira sobre el partido clase masa. Son tres realidades distintas que se desempeñan funciones distintas y papeles distintos en el proceso revolucionario, y una transformación para dar una transformación en la sociedad. Aunque desempeñen realidades distintas, desempeño distinto y funciones distintas, se lleva una cosa, se entrelaza una cosa entre la otra. El partido orienta, el partido da las orientaciones directas para irnos de una manera u otra hacia la clase. Nuestra lucha es de clase. Entre esa lucha de clase, como vemos en Álvaro Cunha, el Partido Comunista Portugués se fue hacia la lucha de la clase obrera trabajadora. Ahí en esa clase obrera trabajadora se encuentra directamente una gran masa que, bueno, está en su proceso laboral, donde están siendo realmente, como les digo el ejemplo, están siendo perjudicados por el Estado, donde no tienen algunos beneficios. El partido en ese momento entra a acompañar las luchas reivindicativas directas de la clase obrera de trabajador y empieza a dar algunos elementos ideológicos de acompañamiento, de lucha reivindicativa, y ahí va un proceso dentro de la masa de captación para ir sumando el proceso del partido. Esto hace y puede llevar a dar unos buenos resultados positivos en la suma del partido clase y masa, para ir derrotando o para ir contrarrestando esos intereses que tienen la burguesía o los partidos socialdemócratas, como un ejemplo que lo da este libro, el golpe contrarrevolucionario que sucedió el 28 de septiembre de 1974, y la lucha de la clase obrera trabajadora del partido clase y masa dio unos procesos positivos para esa fecha, donde la gran clase obrera trabajadora hizo una reivindicación sobre la reforma agraria, sobre las incorporaciones de tierra, la incorporación de la Constitución en nuevas unidades agrícolas, y eso dio que se ligaran la política y la clase y las masas, y eso da una ligación orgánica en el proceso del crecimiento. Nosotros vemos esto y naturalmente dentro del proceso revolucionario, incluso comenzando, como lo dije anteriormente, el proceso del Partido Comunista de Rusia con bolcheviques, y vemos la historia de los procesos revolucionarios comunistas. Ahora vemos a este libro, Partido con Paredes de Cristal, y nosotros lo vemos en la actualidad. Nuestro partido hace un acompañamiento directo como un partido comunista hacia la clase obrera trabajadora, hacia las masas, hacia la educación, como es transversal el elemento de formación, orientar a nuestra militancia, orientar a nuestros cuadros, como es transversal la comunicación, como es transversal la confianza entre los cuadros, las direcciones políticas, y vemos el crecimiento y el fortalecimiento de poder meternos en las diferentes luchas reivindicativas en las masas, tanto en los campesinos, estudiantes,
trabajadores, o lo que llamamos el bloque social revolucionario, para seguir fortaleciendo el proceso revolucionario dentro de nuestra organización. Por eso resaltar que dentro de nuestro partido vamos a ser punta de lanza como vanguardia en el proceso revolucionario para seguir acompañando a nuestros compañeros de masa, trabajadores, estudiantes, campesinos, clase obrera, trabajadora, y ser vanguardia en el proceso revolucionario. Entonces cerramos aquí esta exposición, donde realmente nosotros nos tocó a mi hermana Yakira y mi persona el punto número 2, y espero que le haya quedado algo de lo que nosotros impartimos el día de hoy. Muchas gracias. Pero más allá de eso, ¿qué sentido? ¿Tú sientes eso que estás acabando de exponer? ¿Sientes con esa efervescencia que lo dice, lo sientes? Lo internaliza, pues, que es la idea, ¿no? Internalizar y creer con lo que estamos haciendo. Yo eso le hice una pregunta, que creernos verdaderamente de lo que estamos haciendo y por qué estamos luchando y para qué estamos luchando. Debemos estar aquí, creo que es una de las preguntas que debemos hacernos todos. ¿Por qué estamos aquí? Yo no podría acompañar a Willy. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro rol protagónico en esta gran lucha que verdaderamente nosotros estamos haciendo? Bueno, sí, gracias Camila por la pregunta, muy interesante. Evidentemente, primero comenzar a responderte, apenas tomamos el libro, ya cuando uno va leyendo y va por el primero o segundo párrafo, ya nos sentimos identificados. Y cuando uno se siente identificado, es porque realmente hubo compañeros, luchas históricas, años antepasados, que bueno, que están haciendo, o nosotros le estamos dando continuidad a eso, y estamos tomando, bueno, la batuta para dar la continuidad al proceso revolucionario. Realmente sentimos una emoción porque es una tarea, es una responsabilidad, y varias veces lo hemos dicho y lo hemos estado, no es fácil, pero no es imposible. Primeramente uno lo siente porque en el proceso revolucionario histórico, compañeros que cayeron, que ya no están, la lucha en aquel momento, 1974, lo que sucedió en Rusia con los bolcheviques, era de luchas armadas. Hoy ahorita es una lucha ideológica. Ahorita se quieren tomar el proceso, en la coyuntura que existe actual, el proceso armado. Entonces vemos cómo ha venido cambiando la coyuntura. Entonces hay coyunturas que bajan, coyunturas que suben. Pero en este proceso nosotros lo sentimos. A veces decimos, bueno, yo tomo las armas para defender nuestra patria, yo tomo las armas para defender a nuestros hermanos que están ahí hombro a hombro luchando con nosotros. Cuando ahorita pasamos la coyuntura de este proceso, yo conversé con mis hijas, conversé con mi compañera. Mira, si nos toca salir, nos toca salir. Si toca que yo las deje aquí, irme para Caracas, irme para cualquier estado a defender la patria, uno lo hace. Eso nada más es el sentir. Y nada más conversar con nuestros hijos, conversar con nuestros familiares, decir, bueno, estamos preparados para eso, nosotros estamos dejando el todo por nuestra patria. Un reforzamiento del planteamiento reformista en la sociedad venezolana. Y nosotros como tu cámara debemos estar claros que debemos derrotar el reformismo por cualquier vía que se nos presente. Podemos estar muy claros, convencidos de que la lucha hay que darla en cualquier escenario, con tal de que el reformismo no avance, porque si no era el camino para los obreros en Portugal, mucho menos el camino para la sociedad venezolana. Mayormente el transformador ellos lo toman como el obrero, el ser social es el obrero, pero si hacemos memoria, algunas alocuciones del presidente Chávez en algún momento, primero dijo que el ser social debía ser el poder popular, lo dijo en un momento, después lo transformó y dijo que el ser social de la revolución era el pueblo como un todo, entendiendo lo que decía el compañero René, y lo que decíamos nosotros incluso en el secretariado. O sea, es que el trabajador también es el campesino, el trabajador también es el obrero, el ingeniero desclasado también es un trabajador y es pueblo. Entonces por eso decía Chávez que el ser social transformador de la revolución debía ser el pueblo en general. Haciendo un aporte, ¿no? Ahí yo me caso con algunos elementos, ¿no? El partido, la clase y la masa. Los hermanos hacían énfasis en ellos. Y bueno, lo importante es nosotros tomar algunas referencias, porque para eso estamos estudiando, para hacer algunas analogías, hacer algunos puntos de comparación y cómo nosotros tomamos esos elementos para nosotros avanzar de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestros análisis, de acuerdo a nuestra visión de ver el mundo. Es importante hacer, cuando hacemos
hacemos algunos aportes, es importante tener algunas referencias de nuestra realidad. Efectivamente, nosotros quisiéramos que la revolución se hiciera desde, como es concebida, desde el punto de vista marxista, desde la clase obrera, la que hace elementos de transformación. Primero que nada, dentro de las intervenciones del debate, ¿no?, de la dirección colectiva, es porque todavía con algunas interrogantes allí, porque se ve que todavía se define, ¿cómo definimos nosotros el término obrero o la clase obrera? ¿Ves? Porque todavía nos asemejamos que el obrero es solamente el que trabaja en el sector de la industria. Y cuando nosotros nos ponemos y planteamos, o lo plantea el libro, este referente ideológico, como la esencia en las masas, ¿no? La clase obrera, la esencia de la masa, lo que plantea Manuel, el pueblo, lo es todo. Nosotros venimos también siendo obreros para la construcción del comunismo, ¿no? Y es ahí donde debemos nosotros llevar esta interpretación de estos referentes ideológicos, porque supuestamente traen como regla de oro. Como regla de oro lo planteaba la camarada Yalpira como un elemento trascendental. Y como nosotros dentro del partido hoy nos sumergimos o emergemos esta regla de oro en el partido. Hablaron de clase obrera, clase trabajadora, clase proletaria. Y no es nada más que ese cúmulo de trabajadores que efectuando un trabajo reciben a cambio un salario. Es decir, todos nosotros somos trabajadores porque recibimos un salario. Entonces creo que desde esa perspectiva tal vez pudiésemos llamarnos más bien clase proletaria y pudiéramos entonces ahondar un poco a ser ese sujeto protagónico que necesita la revolución. El sistema social lo obligó a prepararse académicamente, pero aún sigue siendo proletario. Aun cuando tiene el conocimiento académico, tiene las credenciales académicas, sigue siendo proletario. Que no cobran, de ser médico, pero tú eres médico, pero eres un obrero. O sea, hasta que nosotros nos entendamos o ayudamos a entender esta situación, ayudamos a comprender a la masa. Pero debemos entender que nosotros en nuestra organización también tenemos una filosofía y tenemos una línea programática. Que cuando hablamos de qué, de las políticas consejistas, dentro de los espacios de trabajo como tal, no es solamente defenderlas, que ellos también entiendan que son ellos realmente quienes deben generar las transformaciones a lo interno y quienes deben ser ellos quienes deben tomar posesión de esos espacios de esos espacios laborales como tal. Y eso se genera como a través de la conciencia. Si no hay conciencia, el obrero, en el caso del trabajador, va a entender que son ellos los protagonistas de sus propias transformaciones. Ahora ya está el nivel de conciencia que te da la universidad. Si te gradúas de una universidad burguesa, sales dependiente desde un mercenario comunicacional. La universidad me forma, pero ¿qué hago con ese conocimiento? ¿Salgo a hacer plata o salgo a visibilizar a ese pueblo oprimido que tiene un cerco mediático que los medios hegemónicos no permiten y no visibilizan porque simplemente no es noticia o no le genera recursos? Conciencia de clase, pero puede haber un viejo de 60 que no lo haya subido. Y también trayendo lo que decía del partido, lo decía el Che Guevara, y llevando atrás lo que decía William hace rato, nosotros somos los responsables ahorita, pues somos un partido revolucionario. Che Guevara decía que el partido debía crear las condiciones objetivas y subjetivas para la toma del poder, y nosotros estamos llamados a eso. Quisiera escucharlo de ustedes. Partido, clase y masa. Una pregunta y hablas de cómo es el partido, cómo consigue el partido el tema de la clase, el partido clase y masa. Bastante hemos debatido esto aquí, pero yo preferiblemente me gustaría escucharlo porque es parte de la contextualizar, ¿se dice? Contextualizar. O sea, cómo lo vemos nosotros, ustedes que están exponiendo, cómo lo vemos en base a la experiencia del Partido Comunista Portugués. Ajá, ellos lo tuvieron, ¿cómo lo vemos nosotros? Yo hacía una especie de comparación con respecto a cómo fue o la experiencia o el ejemplo que se concretó con el Partido Comunista Portugal y cómo estamos nosotros, Tupamaro, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. Planteas que son tres realidades distintas, con desempeño y funciones distintas. Este es un proceso que lleva a través del proceso revolucionario para la transformación de la sociedad.
Evidentemente en ese proceso de la transformación de la sociedad también son y lleva las formas y métodos diferentes de acuerdo a la coyuntura. El Partido Socialdemócrata, bueno, ellos se catalogaban en ese momento ni siquiera como derecha, sino un partido que estuvieron intentando defender al pueblo, pero no defender al pueblo, sino que iban a sus intereses personales. Cuando llegan al poder, antes de llegar al poder, prometen a una serie de cosas. Cuando llegan al poder, realmente se olvidan de lo que tienen alrededor, que es el beneficio del pueblo. En resumen, la socialdemocracia se define como una práctica, una concepción ideológica que busca justamente el beneficio de los pocos. O sea, incluso cae hasta el mismo gato pardido, puede caer hasta el mismo gato pardido también. Y pegarse más a los intereses de la burguesía. Y ahí es donde empiezan a subir el tema de los sindicatos. Entonces los sindicatos empiezan a convertirse como en esa expresión socialdemócrata que empezó a expandirse por el mundo, pues fue su planteamiento para controlar el planteamiento marxista. La socialdemocracia no es más que eso, que tratar de conseguir transformaciones a través de promesas que a la final no se cumplen para seguir teniendo el poder la misma burguesía. Hay socialdemócratas de derecha y socialdemócratas de izquierda. Hay un momento en que se planteó en la historia que habían revoluciones que nacían como revoluciones, pero realmente no lo eran, y eran promovidas por actores de izquierda, que asumieron poder en algunos países desde la izquierda, y actuaron desde la izquierda, pero toda su política fue reformista y no hubo las reales transformaciones ni lo que se prometió en el cumplimiento al proletario. Rosa Luxemburgo empezó su proceso dialéctico con el Partido Socialdemócrata Alemán y después se dio cuenta de que eso no defendía los intereses de clase y dijo, no, ya va, no vamos a trabajar, no vamos a otro lado, y después ellos mismos lo asesinan y así otros revolucionarios. Entonces un partido socialdemócrata, sí, puede ser de derecha e izquierda, léanse el manifiesto comunista, léanselo, para que vean de dónde sale. 1848 ya Marx lo definía y decía, con los socialdemócratas podemos llegar a una etapa del proceso, con los socialistas podemos llegar a una etapa del proceso, pero la revolución proletaria los contrarios son los comunistas. El problema es que el dirigente no puede estar por encima del partido, que es el concepto gramsciano de Tupamaro. Nosotros hablamos de intelectual colectivo y dirección colectiva. Si no diríamos, William el líder dirige el partido. Y no es así. No es así. Decimos dirección colectiva, ¿correcto? No decimos intelectual colectivo. ¿Vieron la diferencia entre el partido clase masa y el planteamiento gramsciano? Y decimos, para construir hegemonía del poder, tenemos que utilizar un método y un estilo que se llama el bloque social revolucionario, porque la clase obrera hay que ayudarla a elevar su nivel de conciencia para que asuma su rol histórico de conducción de la revolución, con su aliado histórico que son los campesinos, los trabajadores del campo y la ciudad, los campesinos, y que sus hijos, los hijos de los obreros, asuman conciencia de clase y que como estudiantes tengan conciencia de clase y no se hable que el planteamiento es que los estudiantes son una clase y que exijan que ellos sean una clase. Entonces el partido es el que debe dirigir el partido. Los otros planteamientos son socialdemócratas, compañeros de la dirección nacional que se creen que está por encima del partido, que está por encima de la dirección, que está por encima de todo, es un planteamiento socialdemócrata, porque el líder del partido clase masa. Ahora es muy diferente cuando uno dice dirección colectiva e intelectual colectivo. Vamos a discutir aquí. Yo hago lo que se discute aquí, como vocero político. Eso es intelectual colectivo. Eso es dirección colectiva. El marxismo es una guía de acción revolucionaria, no es un dogma. No debe ser un dogma. Pero el concepto de partido sí lo debemos tener muy claro. Lo debemos tener muy claro. Por eso nosotros planteamos que la tesis de Antonio Gramsci, porque una tesis, la tesis de Antonio Gramsci es la que mejor se adapta al proceso venezolano y la que mejor se adapta a una organización revolucionaria en Venezuela. Psicología de masas. Está leyendo Gustavo. Wilhelm Reich.
La búsqueda de una terapia de amplio alcance social cifrado en la liberación masiva de la energía sexual permitió a Rey describir y explicar el fascismo más allá de los términos de la mera conciencia y de la ideología, usuales en el pensamiento de izquierda, para vislumbrar sus raíces en la propia trama del deseo y del placer del psico colectivo, el psiquismo colectivo. La inquietante afirmación arrojada por Rey en 1933 tiene hoy plena vigencia. Las masas pueden desear el fascismo. Los movimientos populares, víctimas históricas de la derecha, pueden virar su deseo hacia la más extrema derecha, conduciéndose por cierto goce hacia su propia aniquilación y luchando por su propia esclavitud, como si se tratara de su libertad, tal como lo dijo Spinoza en el siglo XVII. ¿Cuáles pueden ser los resortes de este viraje autodestructivo? Es la pregunta que Rey trata de responder, valiéndose del bagaje freudiano y marxista y elaborando la tesis de una economía sexual en la que el manejo autoritario de la libido, sea individual o colectivo, le pervierte en masoquismo y en voluntad hasta de muerte. El fascismo en el siglo XIX sigue siendo la actitud extrema de la sociedad burguesa como desenlace de su decadencia o de su puesta en riesgo. Por ello, la inquietud sigue estando presente y releer a Reis puede procurar pistas que conduzcan no solo hacia una psicología de la sanidad sexual, sino también hacia una ética del amor y de la vida. La gente veía como con placer y planteaba la libertad cuando en realidad estaban peleando por su esclavitud. O sea, vean el trabajo psicológico hecho por las redes sociales y por todo ese tema, que mucha gente decía la libertad, y yo les preguntaba, pero ¿cuál libertad? ¿Pero qué libertad? Si estás escribiendo eso por redes sociales, insulta, dice lo que te da la gana, ¿qué quieres? Eso es libertad. Y era un tema de que hay que salir del régimen, pero ¿cuál régimen? Tienes un pasaporte, tú te fuiste de Venezuela fue porque quisiste, porque aquí nos quedamos un pocotón de venezolanos y estamos vivos y sobrevivimos y levantamos la economía y estamos levantando el país a pesar de sanciones, pero hay que hacer el Venezuela libre. Pero ¿de qué libertad me habla? ¿De qué libertad? Es lo que plantea Rey en el libro, La psicología de masa del fascismo. Una psicología de masa, y la aplicaron en Venezuela y siguen aplicando los elementos neuróticos, conciencia aplicada, inteligencia artificial, para perseguir, golpear a camaradas revolucionarios. Lo siguen utilizando. Y tiene un subtítulo que dice el sigiloso sucesor del capitalismo. Y en los 2 minutos que él está planteando allí, está planteando de que se está mutando, está saliendo del capitalismo, se están saliendo de nuestros bolsillos para meterse en nuestras mentes. Y ese ejercicio que el autor lo denomina el tecno-feudalismo y la conquista de las mentes. Y ellos quisieron posicionar una realidad virtual que de la incertidumbre a la duda solamente había un paso, y mucha gente lo cruzó. La psicología de las masas reside en renunciar a toda argumentación, incluso objetiva, y en presentar a las masas solamente la gran meta final. Te inoculan cuáles son tus necesidades a través de los sistemas, de las redes sociales, de la propaganda, del amigo, de la escuela, del compañero, de lo que te comenta. Te van inoculando esas necesidades. Por supuesto llega a un punto que el fascismo sabe cuáles son las necesidades de una población porque la estudia y le empieza a explotar a través de los medios para generar lo que dice el éxtasis y que la libertad. Como estructura orgánica, hay muchos elementos que contiene el libro que están dentro de la construcción de ese partido. Uno que nosotros de alguna u otra manera lo asumimos y otras que necesitamos nosotros trabajar. Por ejemplo, el partido, y lo plantea William creo que infinidades de veces, el partido que funja como vanguardia. O sea, el partido debe fungir como la vanguardia de todos los procesos que se dan. Para eso, para la construcción de ese partido, en el caso de Cuba planteaba 2 momentos. Uno, muy bien lo explicaba el caso de Yalquira, uno se daba a través de la evolución, que era el tema de la conciencia,
y el otro se daba a través de la constitución de su historia, no simplemente de las experiencias revolucionarias, sino también de tu propia historia como organización. Le decía René, por ahí hay algunos materiales, nosotros podemos plasmar en un escrito la historia del partido, los malos momentos, los buenos momentos, porque la historia es lo que te permite a ti enraizarte dentro de la organización y que te permite a ti constituir lo que va a ser tu vida interna dentro del partido y los distintos procesos y las etapas que hemos vivido nosotros dentro de la organización. Él planteaba otro elemento como que cuál era el motor que motivaba en ese caso al Partido Comunista en ese momento. Entonces nosotros debemos ver cuál es el motor de nosotros. Si ayer quiere hacer trabajar, ¿qué nos mueve a nosotros como organización? La masa, la clase, la familia, el partido, la militancia. O sea, son elementos que nosotros debemos esclarecer, pues son elementos importantes para nuestra militancia. Y que la raíz de nuestra organización, por ser revolucionaria, al igual que en el caso del Partido Comunista, da elementos organizativos y de disciplina que te permiten conducir y llevar una revolución. En el caso de cómo se afirma la naturaleza de clase, hay unos elementos y hay mucha confusión en algunos temas. Por ejemplo, el caso del Partido de Portugal, la mayoría dentro de su dirección o dentro de su composición social eran obreros, era una característica de ese partido. En el caso de nosotros, la composición social está dada por lo que planteó William ahorita en la hegemonía del poder y en cómo se distribuye esa hegemonía del poder. Los estudiantes, los campesinos, nosotros le hemos incluido otros actores producto de la vida social como son el tema de las mujeres, ¿verdad? Y otros elementos y otros factores dentro de esa composición social del partido, tú la ves reflejada aquí. Cuando te pones a ver y buscas aquí el sector obrero, muy poco, que han transitado, han vivido la lucha, pero ahorita ni siquiera forman parte de una lucha específica o tratamiento de esa lucha, sino nos hemos dedicado incluso más al sector social que a cualquier otra cosa. Hay algunas luchas puntuales con los estudiantes, con la juventud, pero no nos hemos enfrentado a algunas luchas específicas que sí deberíamos hacerlas desde los consejos que nosotros estamos planteando, estamos desarrollando o que ya tenemos más bien plasmados. Por ejemplo, el caso de los consejos obreros, ¿quién debería trabajarlo? La Secretaría de Obreros debería tener un plan orgánico establecido, organizado, con un discurso, con una metodología que permita seguir trabajando el tema de la conciencia de la clase obrera y esa alfabetización política que plantea el camarada William. En el caso de ellos, su composición orgánica más fuerte eran las células de empresa. Las células de empresa, ¿verdad? Porque ellos decían que el obrero o la clase obrera era el que menos podía contaminarse de la burguesía. Era el que podía llevar el proceso revolucionario y era el que podía catapultar su planteamiento o su plan político. Le decía, había que leer también el capítulo anterior que hablaba del programa político que ellos tenían como tal o que ellos constituyeron como planteamiento. El trabajo de masa, ¿verdad? Que se afianza en los intereses propios y en la vanguardia de lucha popular. Había otro tema que en el caso de la regla de oro, para ellos su composición social debía estar en su mayoría compuesta por la clase obrera, era su característica, esa era la regla de oro. O sea, ¿su composición social o porque funcionaba? No, su composición social. O sea, él decía que la dirección del partido debía llevarla a la clase obrera y esa era una regla de oro sine qua non. De ellos, él explica en el libro que ellos fueron del 46% en su composición social de la dirección del partido, después pasaron al 49% y después llegaron como hasta el 51-53% de la dirección del partido. Tenía que haber una mayoría obrera. Mayoría obrera. Esa era la regla de oro. Y él plantea muy bien ahí en el libro, plantea el elemento no plantea el elemento de dos clases, porque él asocia a los intelectuales como otra clase social, en el caso de Cuba, en el caso del Partido Comunista. Porque él bien lo decía, esto no es un dogma, esto es una guía de acción. Y él asocia a la burguesía, a los intelectuales, a la clase obrera como distintos tipos de clases. Incluso él plantea, ¿verdad?, que para poder ser un partido revolucionario necesita llegar al poder y asumir todas las luchas de clase, tanto de la burguesía como los intelectuales, como todo ese poco de constituciones orgánicas que se puedan dar en ese momento. En el caso de la característica de la vanguardia revolucionaria, él dice:
conocimiento profundo de la situación, de los problemas de los trabajadores, defensa de sus intereses, aspiraciones, definición. O sea, nuestra dirigencia, nuestro partido debe conocer cuáles son los intereses de nuestra militancia, de nuestros camaradas, de nuestras direcciones, porque si no las conoces estarías alejada de tu cuadro de dirección, estarías muerto, ¿verdad? En este caso. Otra de las características como partido de vanguardia te dice que el contacto permanente con la clase y las masas, siendo el Partido Comunista factor de organización y conciencia. Esto implica que la vanguardia no se puede ni adelantar ni atrasar. Eso lo ha planteado el camarada aquí, William, mil veces. Pero en este caso, ¿quién sería la vanguardia del partido? Deberíamos ser nosotros como partido, como dirección, ¿verdad? Entonces, si nosotros asumimos la vanguardia, no nos podemos ni atrasar ni adelantar. Debemos estar en constante sintonía, en este caso con nuestros órganos de dirección y las masas. Habla que otra característica de la vanguardia debe ser el papel de orientador y dirigente. Para ello debe tener capacidad de indicar las líneas de orientación, esclarecer situaciones con aciertos de los objetivos. El partido, para poder enseñar y dirigir, debe aprender también con la clase y las masas, no solo transmitir experiencias, sino también a recibir y asumir experiencias. Nosotros lo planteamos a través del intercambio de saber y experiencia. No podemos creer como organización que no la sabemos todas. Así mismo, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos escuchar a las masas, ver sus experiencias y no simplemente escucharlas, sino también internalizarlas, trabajarlas, discutirlas, debatirlas. También habla que no se puede confundir la voluntad del comité central, en este caso, con la voluntad del partido en su conjunto. Tampoco se puede confundir la voluntad del partido con la voluntad de las masas. O sea, nosotros como dirección no podemos creer que somos la pepa del queso, ¿verdad? Y que la voluntad de nosotros es la voluntad que se va a expresar allá abajo. Es necesario, igual que la voluntad de las masas, quizás no sea la misma que se esté planteando quizás bajo una coyuntura. Por eso es que la vanguardia siempre tiene que estar al día con las cosas, y por eso es que el partido debe estar siempre de frente y activo con las cosas. La responsabilidad como vanguardia o como fuerza dirigente es inmensa. Los errores en la orientación se pagan caro y afecta al reconocimiento como partido y como vanguardia. O sea, cualquier error que cometamos cada uno de nosotros, eso se paga caro, porque el error no es de la persona, el error es del partido, y va a generar la desconfianza en nosotros como cuadro, como dirección política del partido. Entonces hay que tener muy en cuenta que si somos vanguardia, si nos asumimos como vanguardia, debemos estar a la altura de ese gran compromiso. Que la conciencia, que no es la del partido, que solo asegura la defensa de los intereses de la liberación de la clase obrera y de las masas populares, más bien es la clase obrera y las masas populares que con el partido, pero con sus propias manos, tienden a defender sus intereses y lograr su liberación. O sea, ¿qué quiere decir él con esto? Que no simplemente nosotros vamos a lograr la liberación del pueblo, es el pueblo con el partido, ¿verdad? Y el partido con el pueblo, que en el marco de su conducción deben lograr su propia liberación. Por eso es importante el trabajo de los movimientos que nosotros tenemos, que ahorita lo asumimos como estructura, como Micaela, Juventud, Obreros, los trabajadores, el tema productivo, que nosotros conjuntamente con las masas podamos internalizar ese proceso y que podamos llevar esa vanguardia de trabajo completo. Un aplauso para los camaradas. Hay que meterle para hacer un taller de partido, un compendio y hacer un taller de partido.